En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Ya estamos al aire haciendo este nuevo capítulo de Chile Público, por supuesto, en todas las frecuencias y plataformas que posee Radio Agricultura. Si nos escuchas en Copiapó, somos 101.3, en San Fernando 99.1, en Talca 94.5, en Los Ángeles 100.5, en Temuco 103.9, en Punta Arenas 98.7 y aquí en Santiago, donde están los estudios de Radio Agricultura en Providencia 1208, piso 6, somos 92.1. Como siempre, gracias a los amigos de municipios-por-chile.cl, noticias realmente descentralizadas. Último día de la semana, una semana corta, una semana, por supuesto, santa. Mañana feriado, viernes santo, mucha gente ya a esta hora ha emigrado, ¿no es cierto?, de la capital o de otros centros urbanos para ir a visitar la familia, aprovechar este primer fin de semana largo de la temporada tan, además, tradicional. Y hablando de cuestiones tradicionales, ya está vía Zoom, nuevamente no está de amarillo, sino que está de camisa a rayas azules, camisa blanca con rayas azules. Gustavo Paulsen, vicepresidente de Amarillos por Chile. Bienvenido a Chile Público. Hola Jorge, muy contento de estar aquí, aunque sea por esta vía un poco lejana. Me gusta mucho estar presente ahí, hoy día no pude, pero encantado de estar aquí con ustedes. Oye, si ustedes están escuchando ahí o viendo a nuestro amigo Gustavo, podrán ver que está un poco averiado, producto de una gripe, pero así que le agradecemos que de todas maneras esté aquí al pie del cañón con nosotros acá en Chile Público. Gustavo, bueno, comenzar el programa, ¿no es cierto?, con precisamente las cosas que están sucediendo. Anoche nuevamente tuvimos que lamentar la muerte de un carabinero, en este caso el cabo Palma, en una cuestión que a mí no es que me deje ya de asombrar, pero siento que, y no sé si seré solo yo, como que la emocionalidad es menor. No sé si será porque me mal acostumbré. Mira lo que te estoy diciendo. Me acostumbré, en un mes se han muerto, no han matado a 3 carabineros. Entonces no sé si Así me es. acostumbré a ver la noticia del asesinato de un carabinero, lo cual lo encuentro terrible. Acostumbrarse a eso, que emocionalmente uno ya no tenga ese nivel de congoja. Ujú. Habla de el terrible momento por el que estamos atravesando. No, así es, Jorge, comparto completamente tu opinión, el pesar además que tenemos todos por este terrible asesinato, que como tú dices, parece que de una u otra manera lo estamos normalizando y por eso a mí me ha gustado un poco la reacción de la ciudadanía, ¿no es cierto?, de mucha molestia, de poner un límite, digamos, a que esto ya no puede seguir. Y creo que esta muerte no puede ser en vano, ¿no? Este homicidio, esta entrega, este sacrificio, digamos, de una persona, como señaló el general director de Carabineros, por la patria, no puede ser no puede ser en vano. Y yo creo que es un fuerte llamado, un fuerte remesón a toda la sociedad chilena y en particular a la clase política para tener una reacción adecuada al momento que estamos viviendo. Y quizás la expresión que tú utilizaste es la más correcta, porque en los últimos años hemos ido normalizando ciertas acciones, ciertas actitudes, ciertos comportamientos, y a partir de ello hemos ido metiéndonos cada vez más profundamente en el terrible fango de la delincuencia, de la violencia, de la justificación de actos que nunca debimos justificar porque nos convienen política o socialmente. ¿Mm? No solo lo digo respecto de la clase política que dependiendo de la ubicación más a la derecha o más a la izquierda, han aprovechado distintos actos de violencia o han sido tolerantes
como en particular le ocurre a quienes hoy día están en el gobierno, han sido tolerantes con la violencia y hoy día se dan cuenta, espero, del profundo error que cometieron, sino que también toda la sociedad, al justificar durante muchos años actitudes ilícitas, actitudes ilegales, porque simplemente nos parecía que no eran suficientemente graves o porque nos convenían de una u otra manera. De alguna manera también, en algún momento, justificamos las incivilidades, el rayar una muralla, el romper un vidrio, el atacar un auto, el romper un semáforo, porque nos parecía conveniente para la causa que nosotros respaldábamos. En algún momento nos pareció que podíamos permitir el ingreso de inmigrantes de manera ilegal, sin cumplir con los requisitos que nuestra propia ley establece para que las personas legítimamente puedan venir a nuestra patria. Y comenzamos a justificar esas distintas acciones. Y hoy día nos damos cuenta que justificando lo pequeño, al final nos empezamos a quedar atorados, ateridos, dañados por lo grande, ¿ah? Como es, por ejemplo, hoy día el terrible caso del homicidio de un carabinero. Así que yo creo que espero esto sea un remesón para que de una vez por todas en este país empecemos a cumplir la ley, empecemos a respetar el Estado de Derecho, empecemos a darnos cuenta que cuando alguien hace algo en contra de la ley, debe merecer el respectivo castigo, debe merecer la respectiva persecución penal, y no hay, por mucho que nos convengan, actitudes que deben ser toleradas cuando éstas son ilícitas y para lo cual hemos establecido una ley que la condena. Fíjate que además se da esto en una semana que estuvo marcada por la discusión y votación de la ley, ¿no es cierto?, Naín Retamal, en donde Ujú. las posiciones más a la izquierda del gobierno, llámese el Frente Amplio, el Partido Comunista, Prueba de Dignidad básicamente, votaron en contra. Incluso el diputado Diego Ibáñez protagonizó una protesta afuera del Congreso. Y aquí yo también tengo dos miradas. Fíjate que yo siento que nunca es bueno legislar con la soga al cuello, como estamos ahora en términos de seguridad. Esto hubiese sido mucho mejor que lo discutiésemos de otra manera. Aunque tal vez si lo hubiésemos discutido de otra manera, uno también dice, no sé si la centroizquierda habría concurrido también con sus votos como lo hizo esta vez. En su momento la ley Ujú. Naín, la ley Retamal, la votaron en contra. Toda la centroizquierda más a prueba de dignidad. Entonces, tengo dos lecturas. Una es, efectivamente, estaba en una situación muy crítica y la ley Naín Retamal contó con un gran apoyo, pero también recibió críticas, creo yo, atendibles, por ejemplo, de parte de la ONU. Ujú. Entonces yo creo que, claro, que hay cosas que mejorar. Por ahí, por la situación límite que estamos viviendo, yo habría sido a lo mejor partícipe de efectivamente aprobarla, pero habría dejado la puerta abierta para varias modificaciones. Yo creo que la ley que terminó saliendo, con ciertas indicaciones que se concordaron entre el gobierno y Chile Vamos, me hace mucho más sentido que la ley Naín Retamal incluso original. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que por muy grave que esté la situación en que esté el país, en la materia que sea, no corresponde que estemos legislando apresuradamente y sancionar una posición política, por muy distinta que sea la que nosotros sostenemos, porque por el apremio, digamos, de esta ola emocional que eventualmente puede acompañar un determinado interés por legislar. Lamentablemente, esta tramitación de la ley Nadir Retamal se produjo en un contexto político determinado, el cual es, a mi juicio, básicamente el de un gobierno muy débil políticamente. Y esa debilidad del gobierno no ayuda a facilitar el que se pueda hacer una legislación mesurada, estudiada, analizada y con la aportación de todos los actores, y más allá del querer traer agua para el molino político de quien se trate. Obviamente, Carabineros necesita de la mayor cantidad de recursos posibles para cumplir su labor. Es claro que no los tiene, es claro que hay un temor, que hay una autoinhibición por parte de Carabineros respecto de ciertas conductas, porque un carabinero, hasta la dictación de esta ley, ¿no es cierto?, y otras leyes complementarias, estaba sometido a una fuerte presión cuando debía, en esos casos sumamente excepcionales, pero que los hay, que precisamente nosotros le damos el monopolio del uso de la fuerza a las policías para cumplir una labor que es fundamental para el Estado. Y no puede ser, digamos, que los que deben ejercer esa fuerza legítima estén inhibidos de hacerlo, porque pueden tener consecuencias muy negativas, aun cuando lo hagan legítimamente, como por ejemplo estar un periodo muy prolongado durante la investigación que siempre tiene que haber en estos casos, sin sueldo,
que estén con la presunción de culpabilidad prácticamente que está establecida a veces por en algunos contextos jurídicos, etcétera. O sea, el contexto por el cual tienen que operar los carabineros es muy difícil, más todavía cuando está la violencia, digamos, en un nivel que no habíamos tenido nunca en nuestro país. Hemos desandado el camino en los últimos años, hemos recorrido mal el camino para protegernos de la inseguridad y estamos en una situación donde naturalmente para volver a llegar a los niveles de paz social que tuvimos, creo yo, hace unos 10, 15 años atrás, vamos a tener que tomar medidas probablemente duras durante un periodo de tiempo. Pero lo importante es que, como tú bien señalas, cualquier cosa que nosotros hagamos no arriesgue, no ponga en peligro los valores, los principios democráticos, pluralistas, de libertad, que nos ha costado tanto tener en nuestro país. Precisamente es ese contexto el que puede dar más seguridad a los ciudadanos y a los habitantes. ¿Tú crees que el gobierno tiene, precisamente por la postura de la mitad de su gobierno, una de las coaliciones que forman el gobierno, no está, yo siento, del todo convencido, y en general así ha sido, el otro día, y ojo que también hay ciertas cosas que por supuesto no comparto, pero yo entiendo. El otro día, personas de izquierda acá en el programa me decían, lo que pasa, Jorge, es que inevitablemente, por un trauma histórico y cultural, nosotros tenemos desconfianza de parte de los agentes del Estado, ya sea carabineros, investigaciones, Fuerzas Armadas. Entonces, para nosotros es difícil aumentar finalmente las potestades que pueden tener ellos versus los ciudadanos. Una cuestión que, insisto, yo puedo entender, no comparto, pero puedo entender. Y en ese sentido, creo que el gobierno tiene un poco el freno de mano puesto, tal vez, en materias de seguridad. Hoy día también Chile Vamos y Republicanos pedía la salida del subsecretario de Prevención del Delito, el subsecretario Vergara, por ejemplo. Sí, bueno, efectivamente yo creo que este complejo que tienen algunos sectores, que puede tener una justificación histórica indudablemente, tiene que ser dejado de lado porque estamos viviendo en un contexto histórico determinado, pero sobre todo porque estamos viviendo en una democracia que de acuerdo a todos los estándares mundiales es una democracia con altos niveles de pluralidad, de respeto a las personas, de respeto a los derechos humanos, y las instituciones que nosotros hemos generado son instituciones democráticas. La policía cumple, los carabineros e investigaciones cumplen un rol constitucional que está mandatado por nuestras instituciones, que son instituciones democráticas. Nadie, ni siquiera carabineros, por supuesto, está fuera de la ley, está fuera del Estado de Derecho. Todos estamos sometidos a la ley, pero debemos también tener todas las facultades para ejercer nuestras competencias y nuestras funciones en el ámbito legal sin ninguna restricción. Nosotros necesitamos hoy día a las policías, al Poder Judicial, al Ministerio Público, al Ministerio de Interior, al gobierno, cumpliendo cabalmente sus funciones, sin restringirse, porque ellos están ahí constitucionalmente señalados para defendernos, para cuidarnos, para protegernos, para darnos seguridad. Y por lo tanto nosotros no podemos inhibir la acción de carabineros por mucho que históricamente hayamos sido contrarios, digamos, a un gobierno en el cual ellos formaron parte. Eso fue una falla histórica que nosotros tuvimos, pero eso pasó ya hace muchos años y nuestro país ha recuperado con solidez, con profundidad, una senda democrática y esa senda democrática debe ampararnos a todos. ¿Cómo crees tú que, porque también se está pidiendo el famoso 2% constitucional, que son más o menos 1.500 millones de dólares para invertir en seguridad? Algunos están pidiendo que se declare a Santiago en un estado de excepción. Otros también hablan de que se reponga la pena de muerte. O sea, insisto, yo creo que estamos pasando una crisis tan grande y me asusta mucho porque finalmente este tipo de cuestiones se terminan transformando en caldo de cultivo para las apariciones de líderes populistas, para legislar con la cabeza caliente. No estoy diciendo que lo hayamos hecho en ningún caso con la ley Nadine Retamal necesariamente, pero en general creo que, claro, cuando uno tiene la pistola al pecho, siempre no tiene la mejor reacción finalmente, la más pausada, la más ponderada, la más indicada, la más reflexiva.
Sí, y además que en los últimos años nosotros hemos estado eh, bajo una oleada de cambios emocionales, colectivos muy profundos. El mismo estallido social nos llevó quizás al otro extremo, ¿no es cierto? Donde todo tenía que ser justificado porque venía de la base social, donde las organizaciones sociales tenían que ser respetadas casi como entidades sagradas, más allá incluso de los partidos políticos y las instituciones democráticas, donde justificábamos acciones colectivas como el baile, el que baila pasa y cosas de ese tipo que son francamente totalitarias, etcétera. Tenemos que tener mucho cuidado de no caer en esa misma ola, digamos, emocional y a veces totalitaria que suelen tener las acciones colectivas cuando no son conducidas, cuando no hay un liderazgo democrático detrás de ella, esta vez para el otro lado, desde luego. Pero lo que necesitamos como sociedad es más allá de incrementar, a mi juicio, digamos, naturalmente, más allá de incrementar las penas o ponernos extremadamente duros, se ha demostrado internacionalmente que aquello que es más efectivo en el combate de la violencia es la certidumbre respecto de que la comisión de un delito no va a quedar en la impunidad. Y aquí, no solo basta que entonces subir las penas, lo que se debe hacer es asegurar que la posibilidad de la comisión de un delito va a traer también una posibilidad muy alta de que ese delito sea castigado. Y por lo tanto, no solamente hay que reforzar las policías, que desde luego hay que hacerlo, también hay que reforzar todo nuestro sistema de persecución penal. Y a mí lo que más me preocupa como abogado, como profesor de administración pública, es la falta de adecuada coordinación y trabajo en equipo que debe existir entre las policías, el Poder Judicial, el Ministerio Público y los demás organismos que colaboran en la persecución penal en nuestro país. Lo que yo he visto en los últimos años es que con mucha frecuencia, a veces más claramente, a veces más soterradamente, se critican unos a otros y todos se autojustifican que están haciendo muy bien la pega. Pero lo que vemos los ciudadanos es que la posibilidad de que una persona sea efectivamente sancionada por un delito es muy baja. Es muchísima la gente que frente a un delito menor no denuncia. No denuncia simplemente porque sabe que la posibilidad de obtener justicia, reparación frente a ese hecho es muy baja. Y por lo tanto nosotros tenemos que apretar nuevamente las tuercas de todo nuestro sistema de persecución penal y establecer metas, indicadores colectivos, no los que se fijan autónomamente cada uno de estos servicios que he mencionado, sino los que fijemos en conjunto para todos ellos, para poder exponer estándares de que efectivamente se está cumpliendo con lo que hemos señalado, es decir, la posibilidad real de que quien comete un delito sea sancionado y pueda pagar por él de acuerdo a las normas que establece nuestra legislación. Eso es lo que necesita el país para poder disminuir sus índices de delincuencia y con eso bajar también la inseguridad subjetiva, es decir, el temor que hoy día tiene la sociedad, que es muy grave porque también nos afecta no solamente la posibilidad real de ser víctima de un delito, sino que también nos afecta y quizás más el temor que nos consume, que nos afecta como sociedad, que nos afecta en la familia, que inhibe las acciones que pueden realizar particularmente las personas más vulnerables, los niños, los ancianos, etcétera. Nuestra sociedad tiene una enfermedad y para curarla necesitamos el compromiso y el trabajo mancomunado de todos, no solamente de unos pocos. Fíjate que hay un dato súper decidor. Yo siempre he creído que la delincuencia, la criminalidad, se deben abordar desde dos perspectivas temporales. Una es a largo plazo y otra a corto plazo. A corto plazo, claro, me hace mucho sentido la ley Nain Retamal, lo que tú planteas, apretemos las tuercas, ¿no es cierto?, de nuestro sistema penal, etcétera, etcétera. Pero claro, en el largo plazo uno piensa en otro tipo de cuestiones más extensas y más reflexivas que tienen que ver con educación, oportunidades, etcétera, etcétera. Fíjate que el 80% de la población penal en Chile, que además el año 2025 se calcula que va a llegar a las 50.000 personas, proviene del quintil más bajo de ingresos. Entonces, inevitablemente hay una correlación que tiene que ver con pobreza y delincuencia. Y esto, que por favor los radioescuchas no me empiecen ahora a bombardear al WhatsApp del programa. Yo no estoy diciendo que por ser pobre se justifica la delincuencia. En ningún caso, jamás lo haría. Lo que estoy diciendo es otra cosa. Lo que estoy diciendo es que hay una correlación inevitable. Cuando yo el 80% de la población penal corresponde al quintil más bajo de ingresos, significa que hay una correlación. Y si existe esa correlación, lo que tengo que hacer es ir en busca de ese quintil más vulnerado, más vulnerable,
precisamente para ofrecerle en su pool de acciones cuestiones que estén mucho más allá del narcotráfico, del portonazo. Hoy día un cabro de 18 años sale a la calle, hace un portonazo y le pagan 800 lucas por llevar el auto a X lado. Y obviamente, claro, es un número que difícilmente va a poder acceder en el corto plazo y si no estudia y si no tiene capacitación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, hay una cuestión también ahí de largo plazo que claramente, después de todas las cosas buenas que hicimos los últimos 30 años, tenemos pendiente hoy día. Sí, mira, bueno, entre las personas que delinquen, es muy probable, la estadística que tú señalas, que la mayoría provengan efectivamente de los sectores más vulnerables, sectores más pobres de la población. En este caso, como tú señalas, el quintil con menos recursos. Eso puede indicar que hay esa correlación que tú señalas y también que a lo mejor detrás del crimen organizado donde hay personas que obviamente no están en ese quintil, ¿no es cierto? El jefe narco no es pobre, todo lo No, contrario, claro. tiene muchos recursos, ¿no es cierto? Entonces nosotros no solamente se produce esa correlación social de la que tú hablas, sino que también se produce el que no estamos llegando a las cimas de las organizaciones delictivas, no estamos llegando a quienes controlan verdaderamente esas organizaciones delictivas. Atacándolos a ellos seguramente vamos a ver una alteración ahí en la composición socioeconómica de quienes están en la cárcel. Pero además de eso, ciertamente tú tienes razón en que el combate efectivo a la delincuencia, que es un fenómeno multicausal, y en eso estamos de acuerdo con todos los que hablan de esta materia, requiere una prevención social, ¿no es cierto? Hay que tener una sociedad justa, una sociedad equitativa, una sociedad que le dé oportunidades a todos sus habitantes. Yo creo que eso también es un consenso importante que hemos adquirido en nuestro país y por el cual tenemos que trabajar. Pero sin ideologismo, ¿no es cierto? Porque me parece que nosotros nos hemos ido de un lado a otro pensando que hay ciertas ideas que son tan buenas que debemos adaptar la realidad a esas ideas. Y lo que yo creo es que el chileno tiene muy claro, y lo demostró el 4 de septiembre con el rechazo a la Constitución, eh, digamos, del plurinacionalismo, digamos, y de toda la defensa, digamos, de supuestamente ciertas minorías, demostró que el chileno tiene muy claro que son las capacidades personales, individuales, que también tienen un rol también en este mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad. Pero también tiene que haber una prevención, por así decirlo, psicosocial, ¿no es cierto? Es decir, tienen que haber planes, y yo invertiría mucho en eso, para terminar con las carreras delictivas. Mire, yo trabajé en la Subsecretaría de Prevención del Delito en el gobierno de la presidenta Bachelet II, fui jefe de la división jurídica y conocí programas como el programa 24 horas que hoy día tienen otros nombres, pero que básicamente son programas que vienen de Estados Unidos, inspirados, digamos, en programas que han resultado muy efectivos, que son muy caros, pero que permiten sacar a los niños de las carreras delictivas. Yo también invertiría fuertemente en esos programas, junto con invertir en mayores recursos para armas o para equipos de defensa y ataque en las policías, porque lo que tenemos que sacar es a los niños que están hoy día con un alto potencial de introducirse en carreras delictivas, también tenemos que trabajar con ellos. Eso por un lado, y también parte del crecimiento de la delincuencia en nuestros países se debe también a cómo hemos construido nuestras ciudades. Hemos construido ciudades segregadas, hemos construido ciudades que separan a unos grupos de otros, hemos construido ciudades que son muy distintas en su calidad de servicios y de disposición de todos los recursos que necesita la gente para poder desarrollarse plenamente. Entonces, no solamente la cantidad de ingresos que tú tienes, sino que también el lugar donde vives, que puede determinar también fuertemente la posibilidad o no de que tú caigas en una carrera delictiva. Por lo tanto, también tenemos que mejorar la calidad urbana de nuestro país. En fin, son muchísimas las cosas que tenemos que hacer, pero tenemos que hacerlas de una vez por todas, porque hemos estado hablando mucho, hemos estado dándonos la vuelta, digamos, los últimos 5 o 6 años respecto a distintas propuestas, incluidas propuestas constitucionales, pero ahora lo que le pedimos al gobierno, particularmente porque es el que tiene la primera responsabilidad en esto, es que empecemos a actuar y nos saquemos un poco las caretas ideológicas y nos demos cuenta que estas son cuestiones prácticas como las que he señalado, y que requieren desde todos estos puntos de vista abordar la realidad multicausal del delito.
Señor Gustavo Paulsen, vicepresidente Amarillos por Chile, nos vemos la próxima semana aquí en estudio, que se mejore, para tenerlo aquí de cuerpo presente. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo a todos. Nosotros, Pablo Volvarán, hacemos una pausa comercial y seguimos con más Chile Público. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Municipios-por-chile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas de cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil en tu celular. Ingresas a Google Play, Apple Store, escribe Radio Agricultura, descárgase listo. Con la app de Agricultura siempre estaremos contigo donde quiera que vayas. Y acá en Santiago de Chile, en la capital, en la comuna de Providencia, en Avenida Providencia 1208, piso 6, desde donde están los estudios de Radio Agricultura, tomamos contacto con Aysén, tomamos contacto con Chile Chico y con el candidato a consejero constituyente por RN, señor Diego Silva. Buenas noches, ¿cómo estás, Diego? Muy buenas noches, querido Jorge, gracias por el espacio, Radio Agricultura, como siempre. Oye, ¿cómo está el tiempo en Chile Chico? Porque acá en Santiago todavía hoy día se están cayendo los patos asados, 30 grados, en pleno abril. Antes de abril era lluvias 1000, pues ahora ni abril lluvias 10, nada. Mira, en Chile Chico ocurre algo muy, muy, muy raro porque tiene microclima, producto del lago General Carrera, el lago más grande de Chile. Y para esta fecha todavía hay calorcito unos 18 grados, 20 grados, lo que te permite andar con camisita todavía, lo que no ocurre en Coyhaique, por ejemplo, que en Coyhaique hace un frío pero atroz. Así que, no, hoy día fue un día bastante lindo, despejado, con un poco de viento. Ya. ¿Y cuándo se empieza a poner fresquito allá en Chile Chico entonces? Mira, ya a finales de mes ya se empieza a poner bastante fresco. ¿Pero eso ha sido siempre así? Siempre. Producto del microclima con el lago General Carrera, no es como... Sí, porque acá en Santiago de abril era lluvia 1000, pues ahora es pato asado 1000 nomás. No, siempre ha sido así. Aquí son muy, muy marcadas las estaciones del año, las 4 estaciones del año. Muy marcadas. El verano hace 30, 31 grados, 32 este año. Un año llegó a los 33, o sea, una cuestión que desesperante. Y en invierno es muy, muy frío, hasta con nieve. Cae poca nieve en Chile Chico, sí, por lo mismo, por el microclima. Dale. Oye, yo conozco Coyhaique, conozco Balmaceda, y las catedrales mármol, todos esos paseos típicos. Pero no he tenido la suerte de estar en Chile Chico y conversábamos en off, además, que tú eres nacido y criado en Chile Chico. O no sé si nacido, o no sé si uno iban a lo mejor por ahí uno va a Coyhaique, ¿o no? No, nacido, yo soy nacido. Nacido en Chile Chico. Yo nací el año 92 en Chile Chico. Tengo, de hecho, mi carnet dice Chile Chico. Nací en el hospital de Chile Chico, que ahora está en remodelación, un hospital muy moderno, que lo empezamos a mejorar en el gobierno anterior. Y que, nací el año 92, soy hijo de carabinero. Hoy día estuvimos visitando a carabineros, producto lo que aconteció, obviamente, la muerte del Cabo Palma, efectivamente. Yo me crié en la comisaría acá en Chile Chico, en la tercera comisaría, así que créeme que obviamente es mucha nostalgia, mucha pena. Hoy día a la hora del almuerzo veíamos en la televisión, escuchábamos en la radio Agricultura la transmisión que tenía en producto del fallecimiento, ¿cierto? Cuando iba saliendo del servicio médico legal, las emociones, sin duda que uno se emociona mucho porque uno dice, uno tiene amigos carabineros, yo tengo familias, tengo primas carabineras, mi papá, ya jubiló, pero fue carabinero. Créeme que hay un dolor, un pesar y en el fondo una rabia contra el gobierno que no se está poniendo las pilas. No me quiero sumar tanto a eso, pero creo que aquí hay que aunar fuerza. Creo que la discusión hay que darla tanto en el Parlamento, en los 3 poderes del Estado, como decía el gobierno hoy día, que es lo que se van a articular. Así que espero que eso pase. La gente hoy día hay mucha rabia, hay mucha pena el día de hoy, un día muy reflexivo por la familia Carabineros de Chile. Sin duda alguna, la muerte del Cabo Palma, la tercera muerte ya de un mártir de Carabineros en los últimos 23 días. Yo conversaba con el invitado anterior y decía que le comentaba que me sentía un poco culpable porque como que
me dejó de asombrar un poco la muerte de Carabineros. Entonces me siento terriblemente culpable por eso, pero también siento que es parte de que si siguen matando Carabineros cada una semana, como que en el mal sentido de la palabra, la gente un poco se acostumbra a ese nivel de violencia. Claro, mira, me pasaba, estuve en Argentina hace un par de meses atrás y me reuní con representantes de la ciudad de Buenos Aires y ellos nos decían que esto ya había pasado, el tema de las encerronas, por ejemplo, que nosotros no estaba recién pasando en Chile cuando me tocó viajar. Eh, y ellos decían, mira, lo que le va a pasar a Chile es que van a empezar a normalizar todos estos actos vandálicos, las encerronas. ¿Te acuerdas tú hace un par de meses atrás que los municipios con las autopistas, carabineros, ¿cierto? Hacían un refuerzo en el tema de las encerronas porque ya era un tema atroz? Bueno, eso hoy día no se habla en las encerronas. Después el crimen organizado. En Aysén, por ejemplo, ya van 2 casos de crimen organizado, o sea, te digo, secuestros, 2 secuestros. Entonces, cuando vemos que esto va avanzando, y hoy día lo que tú me dices, yo igual me siento totalmente culpable, Jorge, porque empezamos a normalizar esto. Tal vez la próxima semana vuelva a fallecer otro carabinero, que ni Dios lo quiera, o ocurra algo referente a carabineros, y vamos a empezar a ir a normalizar lo que es la delincuencia hasta que se vaya de las manos. Espero que no sea así. Por eso es que el gobierno tiene que poner énfasis hoy día, no mañana. Escuchaba a la ministra Vallejo que quería que, producto de la muerte del carabinero, se va a adelantar un proyecto que tenían, un plan de seguridad que tenían programado para los próximos meses. Creo que hay que ir avanzando mucho antes de lo que vayan ocurriendo estas situaciones que son lamentables, son muy, muy tristes, Jorge, muy, muy tristes. Oye, Diego, yo sé que la seguridad es el hoy problema número uno del país, la máxima preocupación de los ciudadanos también de manera transversal. No obstante, tengo la impresión de que tal vez en general en la región de Aysén debe ser un tono más bajo de lo que en general en el país. Uno piensa en Iquique, lo que pasa en Tarapacá, o aquí mismo en Santiago, en otras ciudades como Valparaíso, Concepción. Tengo la impresión que puede ser no menos preocupante, pero un tono menor. Mira, yo creo que sí, yo creo que hay un tono menor referente a que, por ejemplo, han llegado menos personas extranjeras o mismos chilenos que llegan a delinquir. Recordar que al norte llegaron bandas, grupos organizados, ¿cierto? El crimen organizado llegó desde otros países, el Tren de Aragua, que llegó a Arica, anduvo en Antofagasta, en Iquique, en varios lados. Acá eso todavía, gracias a Dios, no pasa. Pero sí ha ocurrido que han llegado a algunos lados, por ejemplo, Puerto Aysén, con el tema de la droga, en Coyhaique también. El tema de los asesinatos aquí es mucho menor. Ya aquí hay desapariciones, por ejemplo, y Tuvieron lo que un par dice de secuestros, Carabineros, no por recuerdo. ejemplo. ¿Cómo? Tuvieron un secuestro, ¿no? Este mes parece. Tuvimos un secuestro hace una semana del dueño de un lodge hacia el sur de la región que lo manatearon en su mismo lodge. El hombre venía afuera de Chile, llegó a la región y bueno, se encontró con estas personas que lo tuvieron secuestrado. Él logró escapar y poder refugiarse, ¿cierto? Y pedir ayuda. Eso ocurrió, pero te insisto, son bandas totalmente de crimen organizado que están llegando a la región. Y ese es el principal problema. La gente acá en la región, te lo digo yo, porque yo llevo años viviendo aquí en la región, me crié en la región, viví también en Santiago, viví en otras regiones del país, Viste y Ceremi créeme que también, aquí en la región, ¿no? la región, aquí es muy. Ya estamos de vuelta con la comunicación con Diego Silva. Ya le vamos a preguntar también por la conectividad, ¿no es cierto? Pero antes terminemos un poco el tema que veníamos tratando, Diego. Sí, el tema del crimen organizado, efectivamente, este último episodio fue bastante consternó a muchas personas, porque es una persona que es bien conocida, ¿cierto? Y la señal es muy, muy, muy mala. Así que, mira, lo que te decía recién, la gente de la región de Aysén todavía son personas sanas, ¿cierto? Son personas con mucha confianza, pero están llegando desde afuera, ¿cierto?, a cometer este tipo de delitos. ¿Para qué decir la droga? En Coyhaique la droga está desatada. Han hecho los esfuerzos, la Fiscalía, Carabineros, la PDI, ¿cierto? Han hecho los esfuerzos para poder atacarla
pero aún así créeme que sigue desbandada. Y los que más afectan son, primero que nada, son los jóvenes, los jóvenes que estudian en los liceos, en los colegios en Coyhaique, son los que se ven más afectados. Y estos grupos atacan justamente este tipo de niños. De hecho, ayer en la Plaza de Armas tomaron detenida a una mujer por estar vendiendo marihuana a niños del colegio San Felipe Benicio, un colegio muy típico en Coyhaique que queda al frente de la Plaza de Armas. Diego, conversemos un poco de la región. Yo sé que esto es una elección, por supuesto, de carácter nacional, etcétera, etcétera, pero me gustaría saber qué temas desde las regiones, y especialmente en el caso tuyo, ¿no es cierto?, desde Aysén, se pueden llevar a esta discusión acerca de la nueva oportunidad que tenemos de escribir una carta fundamental. Mira, primero que nada, desde las regiones. Primero una constitución, me la estoy jugando y lo digo siempre por una constitución con alma regionalista, donde las regiones sean protagonistas al momento de tomar las decisiones. Y obviamente cuando lleguemos al Consejo Constitucional, las primeras conversaciones con los expertos va a ser eso, ojalá ponerle el énfasis a las regiones. Y ahí al tiro va el tema de la descentralización, que la descentralización, muchos candidatos te van a hablar de descentralización en regiones, es algo obvio, pero aquí hay que ir con propuestas claras. Por ejemplo, yo apelo a que la descentralización debe ir con una real modernización del Estado, que es algo que todos los gobiernos de derecha e izquierda han propuesto y que al final del día se ha instalado una oficina en el Palacio de la Moneda y no se avanza mucho en ese tema. Lo único que se ha avanzado en descentralización es la elección de los gobernadores regionales, pero una elección, un gobernador regional no te va a arreglar los problemas que tiene, por ejemplo, el Ejecutivo de las regiones. Acá tenemos el problema, y lo enlazo al tiro con el tema de conectividad, tenemos el problema con el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, que eso ahí el Ministerio, el gobierno regional no tiene pito que tocar, sino que es el Ministerio de Obras Públicas, a través de la burocracia del Estado, es donde hoy día, por ejemplo, no pueden iniciar las licitaciones. ¿Por qué? Porque tiene que ir a revisión de Pedrito, Juanito y Diego en Santiago pasar por cientos de divisiones. Entonces, a mí pasaba en vivienda, yo fui seremi vivienda y también me tocó pasar por toda esa burocracia, ¿cierto? Lo que al final del día no me afectaba a mí como autoridad, le afectaba a la gente. Lógico. Entonces cuando yo hablo de una modernización del Estado, algunos se asustan. Yo no digo de cambiar todo, te digo de mejorar algunos procesos utilizando hoy día la tecnología, pero esa tecnología debe ir asociada a una conectividad digital también, que no nos ocurra lo que nos pasó recién, que se nos cae la señal. Aquí hay ciudades, hay localidades que están 2 o 3 días sin internet, están 2 o 3 días sin teléfono celular, y pasa lo que hablábamos con el tema de seguridad. Acá está normalizado eso. Anda en Santiago o en alguna región del norte o centro, un día sin teléfono celular, queda la embarrada, o sin internet. Se cae Twitter en un momento y se termina el mundo, se cae el WhatsApp. Entonces, yo digo que hoy día este tipo de herramientas no son lujos, sino que son necesidades como el agua, ¿cierto? Como la luz, como la leña en Aysén, como el pellet. Entonces, todos estos temas deben ir agarrados, ¿cierto?, en diferentes articulados dentro de la Constitución, para que la Constitución garantice primero una descentralización democrática que vaya hacia una línea fiscal, a una descentralización política, a una descentralización administrativa, pero real. Y por otro lado, una conectividad, garantizar el acceso equitativo a una conectividad lacustre. Tenemos acá en Chile Chico, te lo digo como chilechiquense este tema, porque nos afecta mucho, afecta a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, el no poder salir a una hora médica, por ejemplo, a Coyhaique. ¿Por qué? Porque no hay barcaza. Entonces, el Estado debe garantizar la conectividad lacustre, equitativa, marítima, aérea y digital, y obviamente terrestre. O sea, si nos quedamos sin barcaza en Chile Chico, tenemos que sufrir 7 horas en un camino que está lleno de hoyos. Entonces, eso es carretera austral. Para muchos turistas es muy bonito, ¿cierto? Pero para los que vivan acá, el día a día, los que realizan estos viajes por necesidad, porque llevan leña, porque traen animales, ¿cierto? Créeme que es un problemón
de aquello. Y otros temas, obviamente, también los derechos sociales. Creo que los derechos sociales va también de la mano con la modernización del Estado. O sea, los derechos sociales hay que hacer una reestructuración. Chile cambió hace 30 años atrás, era un Chile totalmente diferente al que tenemos hoy día. Hoy día la clase media se tomó el país y obviamente en eso hay que hincarle el diente de buena manera. ¿No te asusta un poco el hecho de que este nuevo proceso constituyente tenga tantos límites? Tiene una comisión de árbitros, tiene que van a velar por el acuerdo por Chile, los 12 puntos. Tiene además una comisión de expertos que en este momento está redactando un texto. O sea, si tú resultas electo, te vas a encontrar con un texto literalmente listo. Entonces, a mí me asalta la duda de qué tanto espacio real va a haber con los consejeros electos una vez que comience este proceso, en el sentido de pareciera que está todo demasiado tutelado, demasiado ordenado, demasiado limitado. ¿Qué tanto espacio para el debate, para la diferencia, para introducir cambios? Y también, finalmente, ¿qué tanto espacio para la innovación? ¿No es cierto? ¿Qué tanto espacio para que tengamos una constitución que responda, haciendo un poquito de historia reciente, que responda finalmente también a todas las consignas por las cuales originalmente comenzó este proceso? Mira, a mí me parece bien, me parece bien que esté bien normado y que estén estos 12 puntos, estos 12 bordes constitucionales que se le llamó, que estén los árbitros, que esté la comisión de expertos haciendo este anteproyecto de constitución para obviamente llegar en junio poder debatirlo. Cuando me dice cuál va a ser el margen de la discusión, bueno, eso es la impronta que vamos a tener las personas que vamos a ser elegidas por la ciudadanía. O sea, la ciudadanía, si nos elige, nos va a elegir para que vayamos a poner en la nueva constitución los problemas que hoy día nos plantean, que son temas de salud, temas de vivienda, temas de educación, derechos sociales en general, conectividad CANAICEN, la contaminación atmosférica que se nos viene ya también en diferentes ciudades. Entonces, todos esos temas van a tener que estar plasmados, les guste a quien les guste. Si a la comisión de expertos no les gustan los puntos que yo y un par de consejeros, ¿cierto?, nos pongamos de acuerdo para poder garantizar y que quede en la nueva constitución, bueno, habrá que haber alguna articulación, va a tener que primar mucho el diálogo, aquí es clave, y no repetir lo que ocurrió la vez anterior. Si todos estos bordes, este comité de árbitros, este comité de expertos y todas estas reglas que existen hoy día, este acuerdo por Chile, es porque el texto anterior que propuso la convención fracasada, como le digo yo, lamentablemente no avanzó. Y no avanzó porque habían cosas que eran buenas, razonables, y habían cosas que eran lamentablemente malas. Y esta cuestión es como la matemática, el otro día me lo decía un caballero. Entonces era como el más con menos es menos. Entonces, ¿qué pasó? Se rechazó. Y así fue. Entonces, ahora cuando tú me dices, efectivamente, ¿qué ocurre? Te vas a pillar con todas estas personas, los árbitros, y que yo conozco a muchos expertos, lo conozco a casi a la mayoría, los de RN, que RN tiene 5 expertos, obviamente que da mucha más garantía porque son personas que han estado trabajando en el servicio público durante muchos años, muchos académicos, expertos en temas constitucionales, pero expertos. Aquí yo represento a la ciudadanía que me eligió por una amplia mayoría y yo necesito que el tema de los derechos sociales quede explícito para que de una vez por todas se pueda cambiar la situación. Diego, vamos un poco a introducirnos en cuestiones bien concretas. Imagino que hay temas, imagino que hay proyectos o ideas que te gustaría plasmar derechamente, ¿no es cierto?, en esta nueva constitución. ¿Con qué temas llegaría Diego Silva entonces a esta discusión constituyente? Primero, yo me la he juzgado siempre por la vivienda y ciudad, una vivienda digna, propia. Esos van a ser mis temas dentro de los derechos sociales.
los derechos sociales los mismos. Por ejemplo, el tema de la educación. Cuando hablamos de una educación gratuita y de calidad, esta tiene que primero estar garantizada y tiene que ser una educación que llegue a todas partes. O sea, hoy día aquí existe mucha inequidad en temas educacionales. Y eso es lo que hay que mejorar. Los temas de salud, que también son temas, la lista de espera, que hoy día es un problemón. Entonces, son temas que tenemos que ir abordando. Y uno de los temas que también voy a llegar y que creo y he estado trabajando bastante, y me he estado adelantando porque creo que lo que hablábamos recién del crimen organizado y todo el tema de la seguridad en la región de Aysén prontamente va a seguir afectando y vamos a tener que estar ahí, independientemente si ganemos o no. Como actores políticos y gente de la región vamos a estar ahí. Primero, el derecho a la defensa jurídica y gratuita, oportuna y competente, ¿cierto? En el caso de ser víctima de un delito. Hoy día no existe eso. Otro lado que el Estado debe proveer una comunidad libre de violencia, narcotráfico, delincuencia, terrorismo, crimen organizado, por todas sus letras, con todas sus letras, perdón. Otro tema más, la eliminación de la herramienta del indulto presidencial, en los términos que actualmente existe. O sea, eso es totalmente una locura, que exista el indulto presidencial y que se indulte, ¿cierto?, a delincuentes del estallido, como lo hizo el presidente Boric. Y por otro lado, la consagración y protección constitucional de las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia, Carabineros de Chile, las policías de investigaciones y Gendarmería. Creo que esos términos en temas de seguridad son clave. Y por otro lado también el tema de la economía, el desarrollo y el progreso. La región de Aysén tiene un potencial económico enorme. Debemos descubrir los polos de desarrollo que ya están descubiertos hace mucho rato por los diferentes gobiernos que han pasado, pero esos análisis que han hecho los diferentes gobiernos han quedado ahí. Bueno, la nueva constitución debe consagrar, ¿cierto?, y debe garantizar el desarrollo económico, donde el privado y el público puedan hacer alianzas estratégicas para poder llegar a los territorios más difíciles, a través de, por ejemplo, un Estado subsidiario. Yo me la voy a jugar por el Estado subsidiario. Creo que el Estado subsidiario, que es la región de Aysén, da muchas garantías para poder avanzar en temas, por ejemplo, conectividad, pavimentación de caminos. Hoy día, por ejemplo, para pavimentar toda la carretera austral, necesitas tener a más de 20 y tantas empresas trabajando de manera paralela. O sea, es una cuestión, pero es una locura. Entonces, ¿cómo vamos avanzando en esos temas? Esos temas que son más de la calle, Jorge, porque la gente no me habla de derecho de sistema político, por ejemplo, en las calles, en las casas. La gente me habla de el hoyo en la calle, me habla de la lista de espera, de que tiene que ir a sacar hora en la mañana, de que la educación su hijo no están aprendiendo, y así, un montón de temas que se enfocan netamente en el corazón de los derechos sociales, que yo creo que hay que pegarle una buena reestructuración, perdón. Diego, en el último tema quisiera preguntarte si rescatas algo del texto anterior, si rescatas algo de la fracasada, como tú dices, la fracasada convención constituyente, ya sea a nivel de artículo o a nivel de temas que a lo mejor son importantes, pero estaban mal planteados y se puede hacer ahí una vuelta, un segundo clic. Mira, en sistema político no rescato mucho, ¿eh? Por ejemplo, esto de la Cámara de las Regiones y todo este tema creo que no andaba bien. Era meterle más grasa al Estado, y lo que queremos hacer mucho es sacarle la grasa al Estado. Luego eso, en temas de derechos sociales, habían temas, por ejemplo, en educación, en educación habían varios temas, que son temas bien sensibles. Lo primero, de la elección donde tú querías educar a tus hijos. Ya esos fueron temas bastante controversiales dentro del texto anterior. Luego de eso, en temas de salud, también habían temas que para mí, algunos articulados, ¿cierto?, del texto en general, te hacían sentido, pero lamentablemente otros no. En temas de vivienda, bueno, tú te debes acordar, Jorge, fue bastante polémico el tema de las viviendas. Ya al final del día no queríamos, yo que me tocó andar en las calles ahí en Lo Prado, en las ferias, no queríamos hablar más de vivienda, porque todos te decían que la vivienda no iba a ser propia, iba a ser digna. Lo que nosotros siempre dijimos, que en la convención, a nuestros convencionales le rechazaron el artículo que decía:
por un derecho a la vivienda digna y propia, Sí. ellos rechazaron ese artículo, ¿cierto? Y quedó como vivienda digna. Y ese fue el debate que nosotros empezamos a hablar, pero después obviamente se empezó algunos también lo ocupaban como caballito de batalla, diciéndole que la casa no iba a ser suya, que se le iban a quitar. Bueno, Okay. hubieron un montón de campañas del terror por parte de la izquierda, por parte de la derecha, y aquí hay que ser súper autocrítico también. En nuestro sector yo escuché a veces unas atrocidades, pero por otro lado el gobierno decía que si no se aprobaba el texto no se iban a poder hacer las grandes transformaciones. O sea, eso era una mentira de proporciones. Entonces, y así un montón de temas más que yo creo que primero en un texto que era muy extenso, que parecían leyes en vez que una constitución, y creo que me quedo con la frase del caballero. Habían cosas buenas, sí, lo que yo te decía, y cosas malas, pero lamentablemente en matemáticas más con menos es menos, y eso fue lo que pasó. Y espero que ahora sea bueno también, más con más, y podamos decir a fin de año que se aprueba, aunque la gente, te lo digo Jorge, la gente no está ni con el proceso. Yo No recorro las aprendí, calles de pero Coyhaique, recorro las calles, he estado recorriendo en Chile Chico y créeme que la gente, a mí me dice, mire, ¿sabe qué? Yo iré a votar porque usted está en la papeleta, pero si no, yo no estoy ni ahí porque nosotros ya rechazamos. bueno, Eso es lo que nos dice la gente. igual porque además el voto es obligatorio en esta oportunidad. Sepo, claro, totalmente. Bueno, y no en esta oportunidad, de aquí para siempre en el fondo. Diego Sí. Silva, candidato a consejero constituyente, RN, Chile Vamos, por la región de Aysén. Qué gusto, qué agrado, mucha suerte para esta elección del día 7 de mayo. Estamos a un mes. Un mes ya, pues. Oye, Mañana un mes. sí, mañana Viernes Santo empieza la franja. Así que ahí esperemos que además la prenda harto más esta elección. Porque hay mucha gente, claro, que yo también escucho mucho eso. Pero si ya rechazamos, esta cuestión se acabó. Y dedíquense al tema principal, a la delincuencia y la inflación y todo ese tipo que la baja de los sueldos, ¿no es cierto? Los sueldos reales que hoy día tienen que soportar todos los chilenos, por supuesto. Mucha suerte, Diego. Muchas gracias, don Jorge. Atento a la franja, que vamos a hablar de contaminación atmosférica, que sufre muchos adultos mayores aquí en la región de Aysén. Cierto, un temazo ahí en la región. Nosotros nos vamos, Perdón, Aleña. Nos vamos, Pablo Volvarán. Que tengan todos una excelente Semana Santa. Nos vemos el lunes con más Chile Público. Chao. En agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.